Imelda García, Ime García, es egresada de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, ENVIO. Hablante de la lengua zapoteca de los Valles Centrales, ha participado en talleres como el Encuentro Internacional de Experiencias Docentes Bilingües e Interculturales y sus desafíos, febrero del 2017. Libro que ladra muerde. Aproximaciones al lector y a la lectura, agosto del 2017. La narrativa fantástica y el arte de contar historias y la lectura y las prácticas lectoras, marzo del 2019. Ha sido también tallerista en 3 ocasiones impartiendo el taller titulado Talleres en Lenguas Originarias, febrero del 2017, 2018 y 2019, a profesores y niños de escuelas primarias en la región de los Valles Centrales y escribe cuentos y relatos en lengua indígena. Y también ha elaborado materiales didácticos para sus alumnos adaptados a su lengua. Sobre la serpiente de flor del cerro de 9 puntas, cómic que resultó ganador del tercer lugar del concurso organizado por el INALI, comenta que esta obra fue realizada como colectivo. Lo realizamos 4 personas, en mi caso me encargué del guión y de su interpretación a la lengua indígena, aunque también hice las descripciones de cómo quería que se vieran los paisajes. Cuando ya tenía parte de la historia, invité a un amigo mío a trabajar conmigo, le conté de las ideas para esta obra, pero ninguno de los dos nos creímos capaces de digitalizarlo. Faltando un mes, por lo que invitamos a 2 amigos más a participar. Les contamos y ellos encantados accedieron a realizar los bocetos y digitalizarlos. Aunque nosotros ya teníamos varios, solo era cuestión de modificarlos o mejorarlos. También les compartimos fotos de cómo iba a ser el escenario y ahí decidimos formar nuestro colectivo que se llama Shigap, que hace alusión al pensamiento y a crear. Los colaboradores de La Serpiente del Flor del Cerro de 9 puntas son coautor del guión, Manuel Hernández García, creación de personajes gráficos y digitales, Nadia Iturbe García y Adrián Iturbe García. La obra giró en torno a fragmentos de varias leyendas acerca de la fundación del pueblo, la epidemia que azotó al pueblo en 1587, y las leyendas sobre la serpiente de flor, que es un ser dual, y que vamos a encontrar este personaje en varias leyendas de todos los pueblos de Oaxaca. Voy a empezar diciendo que mi nombre, bueno, yo me llamo Imelda García Hernández, soy originaria del estado de Oaxaca, radico en la comunidad de San Baltasar Guelavila, ahí nací, eh, en la región de los Valles Centrales, ¿no? Actualmente soy profesora de educación básica en primaria, en nivel indígena, ¿no? En una escuela bilingüe, lejos de mi región, de mi contexto, ¿no? Tengo 24 años y pues me gusta mucho entrar de vez en cuando a talleres donde se hable sobre lectura, sobre escritura, sobre cosas que te enseñen a crear como esta parte literaria, por así decirlo. No soy experta, pero me gusta escribir algunos cuentitos porque los puedo, o historias o relatos que los puedo compartir con los niños. Me gusta mucho atender tercero y cuarto, o quinto y sexto, ¿no? Apenas llevo 2 años en el servicio eh, profesional docente, en el magisterio, llevo 2 años, pero desde que entré a estudiar, o sea, he estado en la escuela, entonces, en las aulas, entonces eso es lo que me gusta hacer, la verdad sí me gusta ser profesora, pero me gusta también aprender mucho, entonces yo estoy tratando de entrar a varios diplomados, incluso estoy intentando hacer mi maestría, pero siento que tengo un poquito de desconfianza en mí misma, ¿no? Entonces, sigo en este proceso de entrar mejor a talleres para formarme mejor y para así poder entrar a una maestría. Sí, bueno, ese sería mi perfil, digamos. Bueno, voy a empezar con lo de la ventaja. Bueno, voy a empezar primero con bueno, como mi primer acercamiento al cómic, ¿sale? A mí me gusta el cómic por 2 razones. La primera es porque ves muchos dibujos sin tener que leer tanto y te envuelves en una trama. O sea, con los dibujos ya te están contando la historia.
a simple vista. Entonces, tú puedes ver un libro lleno de letras y dices, ay, pero cuando ves un libro lleno de dibujos, tú dices, ah, ¿no? Entonces, por eso me gustan los cómics. Mi primer cómic que yo leí, recuerdo que fue Memín Pingüín, lo leí en sexto de primaria, porque teníamos que leerlo, ¿no? Este cómic, yo recuerdo que la maestra nos dijo, ¿saben qué? Van a leer Memín Pingüín todos. Tengo varios capítulos, vamos a empezar por esta persona se lo presta a esta persona y así. Cuando vayan leyendo les voy pasando la segunda tira y así, ¿no? Y fue el primero que leímos. No sé si es obligatorio en todas las escuelas primarias, la verdad sigo investigando eso, pero en todas las escuelas, en la gran mayoría de las escuelas primarias va a encontrar este cómic, que es Memín Pingüín. Y el segundo cómic que yo antes de leerlo lo escuché fue Calimán. O sea, mi papá era fan de Calimán. Incluso tuvimos un perro que se llamó Solín, porque mi papá amaba Calimán, porque lo pasaban, lo escuchábamos todas las tardes, a las 4 de la tarde por La Mexicana, que es es AM, me parece, no recuerdo bien la estación, 550, 510, pero lo escuchábamos todas las tardes, desde que yo estaba en cuarto, a esa hora mi papá regresaba de trabajar y decía, ¿saben qué? Prendan la radio porque Calimán, o sea, escuchábamos todos Calimán en casa, ¿no? Y hasta recuerdo, siento en mi cabeza la voz del señor diciendo, ¿no? Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, ¿no? Y su voz, ¿no? Lo recuerdo, ¿no? Entonces, creo que el primer cómic que más que leerlo lo escuché. Y ya después mi papá, en uno de sus viajes a la Ciudad de México, me compra una de las tiras, ¿no? Pero eso fue después de que yo leí Memín Pingüín, pero yo no sabía que Calimán era un cómic. O sea, yo pensé que era un programa de radio. Ya después me doy cuenta que es un cómic y de ahí me he encargado de que cuando viene la quincena vamos a comprarnos uno de los libritos y así los voy coleccionando, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento con los cómics, ¿no? Por Memín Pingüín y Calimán, pero Calimán es mi favorito, que es una obra es una obra mexicana que habla de superhéroes, marcianos, hombres lobos, o sea, tiene una variedad y es muy bonita la obra, ¿no? O sea, de escucharlo a verlo, una diferencia muy enorme, ¿no? Entonces, este fue mi primer acercamiento. Yo recuerdo que una vez intenté trabajar cómic con niños de segundo año, o sea, niños que apenas estaban leyendo. Y pues en el plan y programa venía que nosotros teníamos que enseñar historieta. Y yo me quedé así como, ¿cómo voy a enseñar cómic? Y todavía en la normal nos decían, ¿saben qué? Tienen que adecuarlo con su lengua indígena. Yo soy hablante de zapoteco, zapoteco de Valles Centrales. Y no sabía, o sea, me costó muchísimo trabajo pensar en cómo voy a enseñar yo eso, ¿no? Y dije, pues lo primero que tengo que hacer es enseñar onomatopeyas, porque no son las mismas onomatopeyas en español que en lengua, ¿no? O sea, en español es sas, guas, paz, ¿no? Pero en lengua es bom, blob, chigni, guas, ¿no? O sea, somos lenguas muy tonales y a veces un sonido es una palabra, ¿no? Entonces, mamá, no sé, o sea, cuando nosotros hacemos una expresión ya estamos diciendo algo, entonces dije, pues vamos a empezar con los niñitos a practicar primero onomatopeyas y de ahí ver secuencias de movimientos, porque pues a esa edad como que les cuesta dibujar, ¿no? Una bola puede ser desde una roca hasta un pastel o hasta una persona, ¿no? Entonces empezamos en esta parte y yo vi el potencial de los niños para crear historietas, pero más que nada utilizar las onomatopeyas o los sonidos, ¿no? Y ya ese se convirtió en uno de mis proyectos favoritos. De hecho, tengo varios trabajitos ahí guardados de ellos, de cómo ellos representaban las onomatopeyas en español y en lengua para una acción.
¿no? Entonces yo creo que tiene muchas ventajas el enseñar cómics en educación básica o historietas en este caso, este, porque es algo diferente, o sea, le estás enseñando a niños varios campos semánticos desde un eje transversal, o sea, desde artística, desde literatura, bueno, que es más que nada comunicación, lenguaje y comunicación, y también le estás enseñando algo diferente, ¿no? Porque nosotros en educación básica somos mucho de cuentitos, de hoy vamos a ver tal cuento de que viene en el libro de la SEP, ¿no? Pero no nos salimos de este libro. Bueno, hay maestros que sí se salen, la verdad, pero hay otros que seguimos al pie de la letra esto. Entonces, cuesta salirte del libro de texto o de la guía santillana, que es lo que casi ocupamos todos los maestros, ¿no? Entonces, ese se convirtió en uno de mis proyectos, los cómics a niños de escuela primaria, ¿no? Entonces fue ese mi primer acercamiento y de hecho hice un informe para esta asignatura que era lenguaje y comunicación, su enseñanza y su aprendizaje, ¿no? Entonces, este fue uno de mis primeros proyectos. Sí, pues, como le digo, el cómic de Memín Pingüín ya viene muchas veces como opcional. De hecho, hay varias tiras cómicas ahí en la biblioteca escolar para que tú se los compartas a tus estudiantes. De hecho, es en sexto, me parece, donde tienes que trabajar Memín Pingüín, para que ellos conozcan pues los valores, ¿no? La familia, la violencia, la delincuencia infantil y todas esas cosas, ¿no? Entonces, y aprovechando también le digo la parte de lenguaje y comunicación para que ellos creen sus propias obras a partir de un ejemplo que es Memín Pingüín o Mafalda u otras obras, ¿no? Sí. O sea, en términos de innovación, creo que está bien. Creo que el INALI no había hecho algo así. Entonces creo que está bien porque aparte de que promociona un género que casi no es muy promocionado, porque, o sea, el cómic sí es muy conocido, pero como usted decía, de superhéroes, o sea, la cuestión de Marvel, DC y todos esos personajes de superhéroes, sí es conocido. O sea, ¿quién no ha visto el universo Marvel, el universo DC? O sea, casi todos lo conocemos, ¿no? O sea, si no conocemos los cómics, perdón, mínimo conocemos sus películas, ¿no? Entonces, en esa cuestión sí me gusta esta dinámica del INALI de estar metiendo diversidad para promocionar las lenguas indígenas, porque pues no hay mucha promoción de las lenguas indígenas, ¿no? O sea, usted va a encontrar muy poco material de lenguas indígenas y lo que va a encontrar pues es más sobre campos semánticos de cosas, frutas, verduras, loterías, pero no en todas las lenguas. De hecho, no, porque, o sea, habemos muchas personas que nos gusta crear materiales, que nos gusta escribir cuentos, pero no tenemos los recursos para publicarlo y sobre todo que sea gratuito y repartirlo, ¿no? Entonces, sí me parece un poco interesante y novedoso estas convocatorias que hace el INALI. Sin embargo, dijera usted, creo que hay un poquito como que no están, la rúbrica con la que evalúan no está como que muy bien hecha. O sea, no soy experta en eso, pero creo que tienes razón. Porque nosotros, nuestro colectivo revisó las obras que ganaron la vez pasada, ¿no? O sea, nos pusimos a leer, porque de hecho la convocatoria fue como un total accidente, porque yo estaba en Google, ni siquiera estaba yo buscando la convocatoria del INALI cuando me apareció. Y cuando nosotros investigamos sobre las obras ganadoras, vimos varias y unas que ganaron en el género de cómic, como que tenían muchísimas letras, ¿no? Cuando para un cómic a veces lo que cuenta pues, son las imágenes, ¿no? O las onomatopeyas y así. Entonces, yo en cuestión de diseño, pues no soy muy
no es mi fuerte, digamos, ¿no? Mi fuerte es como que inventarme las historias o escribirlas, pero no tanto como diseñarlas, dibujarlas así. Al momento de dibujarlas ya no me salen un poquito diferentes las imágenes, por así decirlas, ¿no? Este, entonces, sí creo que en esa parte yo también concuerdo con usted de que hace falta criterios específicos para para que la convocatoria tenga mayor difusión, porque de hecho participamos muy pocos, o sea, para hacer una convocatoria a nivel nacional participa muy poca gente, ¿no? Y ¿Cuántos hay personas, participantes fueron? en este año fuimos 32, me parece. O sea, somos, tenemos 32 estados, ¿no? Entonces, y ni siquiera participaron todos los estados. Y pues, a veces sí cuesta creer que no hay esa difusión, porque le digo que en el país hay muchísima gente con muchísimo talento y que se dedica a esto, pero como no le llega la convocatoria, no puede inscribirse, ¿no? Entonces, en esa parte falta difusión y faltan criterios de evaluación para el cómic, porque realmente pues no te dicen muy bien qué es lo que están evaluando o qué es lo que están buscando. Simplemente te dicen que quieren un cómic que venga en lengua y ya, ¿no? Entonces, faltan más criterios, desde mi perspectiva, faltan más criterios de evaluación que vengan implícitos en la convocatoria y falta su difusión. Bien, bueno, como le digo, este proyecto nace de un accidente, de una búsqueda que sí tenía algo que ver con cultura en Google, o sea, yo estaba buscando algunos seminarios para entrar y cuando me aparece una publicación del INALI, yo pues me meto al enlace y me redirige a una página de Facebook y esta página de Facebook, al estar husmeando, me aparece la convocatoria del INALI. Y pues yo me pareció interesante, le digo, porque yo estoy en eso de las lenguas, a mí me gusta mucho interpretar textos, y pues me metí a ver que venía, ¿no? Y leí la convocatoria, lo descargué y lo guardé. Y ya de ahí me puse a investigar y me di cuenta que uno de mis amigos, o sea, que tenía yo en Facebook, que es egresado igual de la misma escuela donde yo estuve, ganó hace un año en segundo lugar, me parece, el maestro José Manuel, ganó el segundo lugar, me parece, y pues empecé a checar su trabajo, cómo lo hizo, y dije, ¿será que yo puedo hacer uno? O sea, a mí también me gusta esta parte de contar historias. Yo creo que sí, dije, pero necesito a alguien que sepa sobre diseño, ilustración, porque yo puedo hacer los bosquejos, pero para que diga uno, ay, está muy bonito el dibujo, pues no. O sea, yo soy consciente de que mi fuerte no es el dibujo. Entonces, le hablo a otro amigo, que no tiene nada que ver conmigo, o sea, él es maestrante de física, matemática aplicada, pero que le gusta mucho leer cómics. Y le digo, oye, tengo una propuesta de que participemos en una convocatoria de cómics. Le digo, y yo sé que tú eres bueno casi en todo, eres un superdotado. ¿Qué te parece si entramos? Le digo, o sea, nos encargamos de la historia y y entramos. Y dice, ¿sabes qué? Y yo creo que sí, que vayamos, pero tenemos un problema. Yo tampoco creo que soy bueno dibujando. O sea, ninguno de los dos quería dibujar. Pero dice, yo conozco a personas de mi facultad que aman el cómic, aman hacer dibujos, están envueltos en ese mundo, ¿por qué no les hablamos? Y yo le digo, pues si tú crees que nos van a apoyar, ok. Y pues estaba en eso, ¿no? Entre de que sí y que no. Y pues yo conozco a otro amigo que vive ahí donde vivo, que se dedica a hacer murales, dibujos, o sea, es un chingón para estas actividades, o sea, de dibujo y así. Ha hecho muchísimos murales en el pueblo y pues o sea, es un maestro de la pintura, ¿no? Y yo le digo que por qué no entra con nosotros y me dijo que sí, pero un mes después me dice que no. Y yo digo, ¿cómo? Y yo ya tengo planeado casi todo aquí en mi cabeza, solo falta
transcribirlo, ajustarlo y ya. Y dice, es que no voy a poder porque tengo otros proyectos y pues estoy más ahí que acá. Y bueno, dije, pues ni modo, ya no se pudo, ya había dejado el cómic, ¿no? Cuando le confirman a mi amigo que sí se iban a unir estas personas, de hecho hay una de las chicas, Nadia, la que le comentaba en mi semblanza, es estudiante de diseño gráfico, me parece, y es ella, o sea, ella sabe de los programas que hay que utilizar para crear cómics. Y entonces ella fue la que casi se aventó este paquete de decir, ¿saben qué? Yo hago esto, esto y esto, ¿no? La cuestión gráfica. Entonces, pues ya, como vimos que ya habían otras dos personas que sí nos iban a apoyar en la parte gráfica, en la parte del dibujo, decidimos volver a iniciar con el cómic, ¿no? Ya teniendo la historia. Inicialmente iba a ser una historia que se trataba igual de una serpiente, porque en el pueblo de donde yo soy, que es San Baltasar de la Vila, tenemos muchísimas leyendas sobre serpientes. O sea, yo me imagino que es el mismísimo Quetzalcóatl, pero sin ese nombre, porque somos zapotecos, no le decimos Quetzalcóatl, ¿no? Y bueno, íbamos a poner uno que se llama El Señor que se convirtió en culebra. Es una leyenda que todas las personas de ese pueblo no sabemos. Desde que nacemos ya nacemos con esa leyenda incrustada, ¿no? Pero voy buscando y otro pueblo ya se había adueñado de esta leyenda, entonces no podíamos ocuparla. Entonces tuvimos que crear Belgi Shaiga, que así se llama en lengua, que significa la serpiente de flor del Cerro de Nueve Puntas, ¿no? Que es una mezcla de cómo se fundó el pueblo, de cómo hubo una epidemia cuando se fundó el pueblo, en 1583, por ahí, y cómo la gente sobrevive a esta y cómo hay una serpiente detrás de todo esto. Es como que la mezcla de 4 leyendas que van a crear esta historia, al que le digo que se denominó Belgi Shaigab. Y pues decidimos tomar ese riesgo de crear esta historia y plasmarla, ¿no? Entonces yo inicio sin saber mucho sobre cómo armar un diálogo para crear un cómic. Yo inicio con cuadro 1, escena 1, personaje tal, personaje 1, o hombre, mujer y así, ¿no? Creando el diálogo. Y ya se lo envío a mi amigo, oye, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Es la estructura de un cómic? No lo sé, ¿no? Revísalo. Y dice, no, pues vamos bien, vamos a hacer esto, nos vamos a juntar en las tardes y vamos creando el diseño en hojas blancas de cómo queremos que vayan ordenados los cuadros. Por desgracia, todavía el INALI no autoriza su publicación, o sea, no le puedo compartir, aunque yo quisiera compartirle cómo está el trabajo, todavía no puedo porque firmé un contrato, entonces no puedo exhibirlo antes de la fecha de su publicación, ¿no? Pero sí me gustaría compartir cómo se ve todo ese proceso que nosotros vivimos para que también, pues, lo conozcan. Pero sí, en hojas blancas ya estuvimos dibujando los cuadritos donde iban a ir y ya, cuando ya terminamos la historia de editarla, así escribirla, ya se las platicamos a los chicos que iban a proceder con la parte de los dibujos. Y como ya teníamos algunos bosquejos de más o menos cómo queríamos que se vieran los personajes, pero le digo, nos falla la cuestión de la anatomía, por ejemplo, la cuestión de los ojos no nos sale bien, pero ahí estaban, ¿no? Y pues ya ellos se encargaron de hacerlo ver bien, ¿no? Por ejemplo, queremos que un ejemplo, el bebé tenga una flor en la cabeza y una lengua bífida, ¿no? Y aquí está más o menos el dibujito, la técnica de cerillo, puras bolitas y palitos y órale. Y ya ellos dijeron, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece el otro? Nos iban enseñando su boceto. Pero solamente teníamos 1 mes y 1 semana para terminar esta obra. Entonces la parte del guión en español y en lengua ya estaba. Faltaba la parte del dibujo y de digitalizarlo. Y pues el colectivo decidió que iba a ser en blanco y negro, porque ya no había tiempo para colorearlo. O sea, sí queríamos colorearlo, pero ya no teníamos tiempo. Entonces decidimos hacerlo en blanco y negro. Que para el tiempo, la verdad, los dibujos están muy bonitos. O sea, para el tiempo sí están preciosos los dibujos. Se hizo un muy buen trabajo con los dibujos.
Y pues nada, así nace esta obra de Belgisch Gab, con un mes de tiempo para terminarlo, escribir guión y dibujar. Y bueno, así se creó y pues ojalá algún día tengan la oportunidad de verlo. De hecho, nosotros hicimos dos versiones, la versión en español y la versión en zapoteco, porque es lo que pensábamos de usted. Pensamos lo mismo que usted pensó, de que nosotros sí queremos que nuestro trabajo se lea en español, o sea, sí queremos, sí nos interesa la parte de la lengua y de hecho a mí me encanta, me fascina que esté en nuestra lengua, pero también quiero que se conozca en español porque no todas las personas lo hablan, ¿no? Entonces, lo creamos en español, pero como le digo, el INALI solo nos está pidiendo la parte en lengua. Pero nuestra meta es de que, aunque el INALI lo ponga en lengua, cuando ya se terminen los meses del contrato, nosotros pasar a publicar la versión en español, porque pues si queremos que los demás entiendan, porque los dibujos sí hablan de la historia, pero como sí tiene varias partes escritas, entonces sí necesitamos que conozcan qué es lo que está diciendo. Tiene 32 páginas, por lo mismo que el INALI decía que tenía que ser pues de esa extensión, ¿no? Entonces, nosotros decidimos acoplarnos al formato que nos estaban dando, que si tenemos ideas para tal vez secuelas, si en algún momento queremos hacerlo, sí, tenemos más ideas, pero la extensión es de 32 páginas, con la portada también. De hecho, sí, de hecho es lo que también era la perspectiva que mi amigo, el que le digo que me ayudó con el guión, discutía esa vez, decía, ¿por qué quedarnos en la cuestión de hablar solamente de iniciar aburridamente con que, ay, hace muchos años existió un pueblo y así, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo sobre que una inteligencia artificial cuenta historias y robots y el fin del mundo y meter la cuestión de la lengua y un poco acerca de la cultura, de cómo vivían antes y le digo, sí, está perfecto, o sea, yo te entiendo tu punto, pero no sabemos si qué van a decir, ¿no? O sea, probablemente van a decir, no, pues esta historia está como que muy surreal, que es lo que van a decir, ¿no? Pero sí nosotros teníamos esa idea de como que mezclarlo con una cuestión más futurista, una cuestión de ciencia ficción, pero también teníamos miedo de experimentar esa parte porque no sabemos cómo iba a ser tomado. De hecho, nosotros mismos empezamos a encasillar nuestro trabajo, aún teniendo la posibilidad de hacerlo totalmente diferente. La realidad de nosotros, los que radicamos en un pueblo, es de que no tenemos como que ese acercamiento a las librerías. En un pueblo usted no va a encontrar librerías, va a encontrar la biblioteca pública que está cerrada todo el tiempo, pero no va a encontrar usted una librería, ¿no? Las personas que tenemos internet, pues ahí estamos en el internet buscando libros digitales o viendo videos que te cuentan un poco acerca de tal cómic, pero no estás viviendo toda la experiencia de leerlo. Entonces, en los pueblos, usted no va a encontrar a muchas personas que lean cómics, esa es la verdad, esa es la realidad de nuestro México y como se da cuenta, hay muchísimos pueblos en el olvido que de hecho ni se sabe de esos pueblos y si tú vas a ese pueblo, un poquito peor, no encuentras lo que tú quieres, ¿no? Yo como profesora he ido a varios pueblos del estado de Oaxaca que son como que de alta marginación, porque es al nivel al donde yo pertenezco, y no vas a encontrar fácilmente en una biblioteca cómics. Creo que es de lo que menos vas a encontrar. Pero yo creo que cuando vas a otro contexto, te sales de tu contexto y vas a la capital o vas a zonas un poquito más urbanizadas, vas a encontrar a muchas personas que leen cómics, aunque yo creo que ahora creo que se lee más eso del manga. No soy muy fan del manga, la verdad casi no he leído manga, soy sincera, pero yo conozco a mucha gente que lee manga y el que más leen creo que es ¿cómo se llama? One Piece, no sé cómo se pronuncie, pero
como que es muy leído eso. Entonces, yo he conocido gente que habla sobre eso y yo me quedo así como que, yo no sé de qué están hablando. Y tal vez para entenderlos voy y busco y leo, pero hay cosas que no me gustan. O sea, no es porque no estén bien, sino que porque a uno no le gusta, tal vez porque no lo entiende. Pero yo veo que estas ediciones hay gente que sí las compra, pero otras que las leen en el celular, porque hay páginas específicamente de Facebook que te dan el adelanto antes de que salga impreso, ¿no? Esta cuestión digital está predominando, en cuestión de historieta, en cuestión de todo, la cuestión digital está predominando. Entonces yo creo que depende del contexto la lectura de eso. No digo que en los pueblos no se lean, no, sí se lee, hay gente que sí lee, no voy a encasillarnos a todos, o sea, hay gente que sí lee y que sí ve, pero la cuestión de la historieta todavía, o de los cómics, todavía le falta mucho terreno que ganar. O sea, sí se está reconociendo, pero todavía falta más. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que el fanzine es más accesible, como usted lo dice, ¿no? Pero en la capital, de hecho, le digo que ahí pues se encuentra de todo, ¿no? Pero las comunidades como que alejadas, ahí sí cuesta. O sea, no digo que no haya, pero pues la vida es muy diferente en un pueblo pequeño, la verdad. O sea, ahí los muchachitos pues no se dedican a leer, o sea, se dedican más a trabajar el campo y así, ¿no? Entonces, pero sí se puede dar esta cuestión del fanzine, pero tienes tú que empezar a como que hacer una campaña de propaganda, porque de que se puede, ¿no? Solamente falta como que la cuestión de su propaganda, como les decía, de hablar, de formar colectivos, de hablar con los demás personales para que quieran. Pero igual hay un problema, ¿no? O sea, uno como joven tiene a veces muchas ideas novedosas de que vamos a enseñar esto y vamos a trabajar esto, pero como que el personal que es un poquito más de años ya no quiere, o sea, ya no quiere. Dice, no, ¿saben qué? Nosotros nos quedamos con esto y aquí se queda, ¿no? Porque yo tengo esa mala experiencia de ser una persona un poco muy activa, de que quiero, hagamos esto, hagamos lo otro, para que los niños hagan esto y conozcan esto y que no se queden solamente en esto. Y pues yo a veces he trabajado con maestros grandes ya de edad y me dicen, no, o sea, nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo es este. O sea, te gusta a ti, hazlo tú, trabájalo con tus alumnos, pero no nos a nosotros, no nos metas, porque nuestro horario es de tal hora a tal hora, ¿no? Pero en la cuestión de divulgar el fanzine, yo creo que sí se puede, que como usted decía, hay más posibilidades de imprimirlos y distribuirlos porque son un poquito más económicos en ese sentido de la impresión, no tanto, pero sí es un poquito más económico, entonces yo creo que sí hay esa posibilidad y pues sus ventajas serían muchas porque pues puedes distribuirlas de forma masiva buscando alguna dependencia que te financie y distribuirla. Bueno, a mí me gusta todo lo que tenga variedad. Por ejemplo, como le decía, el Calimán me gusta porque no solamente habla de una historia, o sea, tal vez es el mismo hombre, porque pues tiene que haber un personaje principal, pero tiene diferentes cosas, ¿no? De que hizo esto con los extraterrestres, hizo lo otro, ¿no? Y pues el memín, pues le digo que yo lo trabajo porque tengo que trabajarlo, no es por tanto porque me guste, pero sí porque tengo que trabajarlo y porque viene en un plan y programa, pero los criterios creo que serían eh, que sea novedoso, que esté bien hecho, bueno, la cuestión de los dibujos, de los colores, a mí me gustan mucho, y que sea diferente, súper diferente, porque a veces uno ya no quiere más de lo mismo, quiere cosas diferentes, entonces eso, y a veces yo, por eso le digo que cuando leo mis trabajos, yo digo, es que siento que se parece a, y por eso ya no me gusta, ¿no? O sea, es bueno inspirarse en unas cosas, pero también es bueno hacer cosas nuevas. Entonces, yo creo que esos son mis tres criterios para decir que sea diferente, que sea colorido y que sea novedoso. Bueno, ahora yo estoy creando más que nada cuentos cortos para niños, de situaciones reales que a veces tengo en el salón, o sea, son relatos
de cosas graciosas que a mí me parecen graciosas que hacen los niños. Porque, bueno, este año me tocó trabajar con preescolar, o sea, no soy maestra de preescolar, pero allá en la zona donde yo trabajo no tenemos maestro de preescolar. Entonces, yo estoy aprovechando a estos niños para todas las cuestiones graciosas que hacen, las estoy transcribiendo. Y pues yo creo que si algún día voy a hacer otro cómic, ya tengo material, porque los niños son súper divertidísimos, ¿eh? O sea, los pequeñitos son súper divertidos y hacen cada cosita. Entonces yo en este momento estoy más que nada enfocada en la escritura. Estoy transcribiendo algunas cuestiones graciosas, le digo, que hacen estos niños, y estoy más con la cuestión de la escritura. No estoy trabajando en ningún proyecto de dibujo, de pintura, la verdad. Estoy más que nada así, transcribiendo cositas de lo que pasa en mi día a día, ¿no? Para después hacer historias, porque eso hago. A veces escribo, le digo cosas de la vida real y ya después las transformo. Como una invitación a personas que crean cualquier tipo de arte, que piensen un poquito sobre si quieren que su material sea también interpretada a una lengua. Lo digo porque trabajamos en educación indígena, sufrimos mucho de eso, que no tenemos material para trabajar en las aulas en la cuestión de las lenguas, ¿no? Y hay muchas personas que crean cualquier tipo de obra de arte, desde cómics, pinturas y materiales, y lo hacen muy bien, muy fantástico, y son adaptables para niños. Pero como le digo, en el ámbito de educación tenemos muchos materiales educativos que no están diseñados para educación, a pesar de que dicen que son para educación, no están bien diseñados desde mi perspectiva como profesora. Hay veces yo intento implementar algunos materiales que nos mandan, pero a veces no llama la atención con los niños. Y a los niños les llama la atención las cosas nuevas. Entonces, eso quisiera agregar, ¿no? De que a mí me interesa, o sea, el principal motivo creo que por lo que me inscribí al cómic era porque yo quería hacer un material que pudiera estar dentro, tal vez en un futuro, dentro de un aula, como anexando, claro, la versión en español y la versión en lengua que comentábamos hace rato, para que los niños tengan más como que esta perspectiva de que la lengua es útil y que no solo lo vas a encontrar cuando hablas en la calle con alguna persona de edad ya grande, o sea, que tú mismo puedes crear un trabajo a partir de algo que tú conoces, ¿no? Y que de lo que eres bueno, ¿no? Y entonces eso me gustaría decir, es todo, que ojalá y los tipos de arte nuevo y de los tipos de trabajo que se están creando ahora nos ayuden a nosotros, los que nos gusta interpretar estos materiales en lengua, para poder trabajar con ellos dentro de educación, pues. Pues muchas gracias por invitarme a su canal.